Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos hoy a este punto de encuentro, un día especial porque teníamos mucho tiempo que no aparecíamos las dos, sino que siempre ahora como invitados, ¿vale? Pero Es bueno, verdad. toca hablar de nosotros y toca hablar de algo que particularmente a mí me ha llamado la atención. He leído muchos estudios en relación a esto, que es algo que se denomina el síndrome del impostor. Y en muchos casos se habla del síndrome del impostor en personas adultas, ¿ok? Sin embargo, quiero hoy enfocar y que conversemos sobre el síndrome del impostor en la adolescencia. Y esto, ¿por qué en la adolescencia? Porque, bueno, se están haciendo muchos estudios post pandemia relacionados con estas nuevas generaciones, la manera de socializar, la manera de conectarlos con los retos. Y está saliendo a flote este tema nuevamente, el tema del síndrome del impostor, pero en la adolescencia. Y quiero hacer particularmente esta diferencia, ¿por qué? Porque el síndrome del impostor es el síndrome conocido como aquello de lo que es el término que se le da a todo aquel adulto o persona adulta que no se siente con la capacidad de reconocer sus propios logros. O sea, logran cosas, hay evidencias, hay reconocimiento de otros y esa persona no se cree merecedora de eso, a pesar de que lo haya hecho. ¿Ok? ¿Y qué trasciende a los adolescentes? ¿O qué está sucediendo en los adolescentes? Este síndrome del impostor sucede en los adultos cuando por lo general buscamos la perfección. Eso, ay, sí, ¿quién dirá? Ay, sí, como mamás queremos ser perfectas, Ujú. como adultos en el mundo laboral, como pareja. En muchos casos, esa carga parental o esos mensajes parentales están relacionados con esa perfección y surge este síndrome. Y puede surgir sobre todo en el ámbito laboral, ¿ok? Sin embargo, en la adolescencia se está viendo ahora este crecimiento de este síndrome o de este síntoma porque hay una exacerbación de expectativas de los jóvenes en función a las expectativas que los padres colocamos sobre ellos. Y en los jóvenes latinos, más todavía. ¿Y por qué? Porque Latinoamérica en general ha tenido bueno, eso no es extraño para nada de lo que nos oyen que somos latinos, hemos tenido que emigrar, forzosamente, voluntariamente o como sea, hemos tenido que salir de nuestras zonas de confort. Se llame Venezuela, se llame Colombia, se llame Chile, hemos tenido que emigrar y hemos tenido que recibir otras culturas, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamos? Que el hecho de yo tener que volver a empezar de cero, como padre, yo tengo que hacer que mi hijo cumpla con ciertos requisitos. Y esos requisitos, porque tienen que cumplirlos, porque eso van a hablar de mi Ujú. estilo de crianza, de mí como persona. ¿Y eso qué está generando? Que los muchachos no se crean lo que ellos son, sino que ellos obedezcan a esas expectativas. ¿Y qué va a pasar con eso? Que si nosotros no nos damos cuenta de eso tempranamente, no somos capaces de reconocer que estamos generando una sobreexpectativa en nuestros hijos, basado en lo que ellos son principalmente. Vamos a tener adultos jóvenes o adultos maduros que van a tener que sanar y van a tener que sanar cosas que son muchísimo más complicadas que lo que podemos atajar ahorita en la adolescencia. ¿Y cuáles son algunos de esos síntomas que están relacionados específicamente al síndrome del impostor en la adolescencia? Bueno, que los muchachos tienen una poca creencia o una autoestima baja en función a su propia imagen. Eh, Puede ser que sean reconocidos porque son buenos estudiantes, tienen honor rolls, tienen buenas notas, tienen buena proyección, por ejemplo, en las universidades, en el deporte, y ellos mismos dicen, no, eso no soy yo. Yo jugué mal. Yo tengo 5 A y
nada, y tengo una B, entonces no soy perfecto porque tengo la B, o porque no, o tengo este círculo de amigos, pero yo quisiera pertenecer a este otro. O sea, para ellos nunca es suficiente. Ujú. Y entonces, ¿eso qué hace? Repercute sobre su propia autoestima. ¿Ok? Hay otro que tiene que ver con el no sentirse capaz de lograr objetivos. Entonces, son niños que, o son adolescentes, que tú les pides que establezcan una meta a corto plazo y se bloquean. No saben qué quieren. Eso me sucede a mí muchísimo cuando yo estoy haciendo orientación vocacional y yo les pregunto, ¿cómo te visualizas en 1, en 3 o en 5 años? En la mayoría de los casos no logran No sé. visualizar. ¿Por qué? Porque además eso también forma parte del ritmo de vida y de la sociedad actualmente que estamos viviendo el aquí y el ahora. Porque el futuro está todo en manos de una tecnología, de un teléfono, de una computadora, pero tengo que solucionar sobre la inmediatez. No soy capaz de proyectar y eso también es un síndrome del impostor. ¿Ok? Pero, Cuando, pero en el caso de la adolescencia, igual para ellos, o sea, ya a ellos se les hace retador y complejo proyectar en un futuro, correcto, porque ellos no tienen ni siquiera ese racionamiento, o sea, todavía ya sabemos que el cerebro no está desarrollado para ellos proyectar en el futuro, pero pienso que lo que tú estás hablando aquí es más allá de, ok, quizás de un futuro y algo, una meta establecida y un camino andado, porque esa otra vez no es fácil, es que no se sienten en o sea, no lo ven porque no se sienten en la capacidad de lograr algún objetivo. Y exactamente. claro, o sea, si nosotros vamos un poquito al deshilachar lo que es ese síndrome del impostor, ¿qué es ser un impostor? Ser un impostor es ser alguien que tú no eres. O sea, yo me presento Ajá, ante ti como alguien que yo no soy. Me pongo una careta, me pongo una cosa, una imagen de alguien que yo no soy. Entonces, correcto. claro, lo que tú dices, y me encanta este tema en la adolescencia, porque tú dices, si yo como padre, y ojo, la adolescencia otra vez es una continuidad de la niñez, o sea, esto Ujú, seguramente empieza en la niñez, ¿ok? Lo que pasa es correcto. que, claro, en la niñez el niño es más, ok, voy a hacer lo que me dice mamá, voy a hacer lo que me dice papá sin cuestionar. Pero cuando llega la adolescencia, que empieza a medio cuestionar, que empieza medio a decidir, a definir, ok, ¿quién soy? Soy esto, soy aquello, se hace quizás un poquito más evidente este tema del impostor, porque llevo muchos años de mi vida siendo alguien que probablemente yo no soy, ahora en la adolescencia se me exige más y obviamente yo tengo que presentarme ante ti, ante mi mamá, ante mi papá, ante mis más profesores, ante mis entrenadores, como alguien que en realidad yo no soy. Primero porque no sé quién soy. Y segundo porque es la Exactamente. única manera que me han validado y me han reconocido. Entonces, claro, soy un impostor. Lo que yo logro no lo estoy logrando yo como ser, lo está logrando esta careta que yo me he puesto, porque son las expectativas que yo tengo que alcanzar o lograr, porque esto es lo que me están diciendo para yo ser aceptado, amado. Pero muy probablemente esas expectativas, y como tú lo estabas diciendo, que nosotros ponemos como padres, como Sobre mí. profesores, como entrenadores, vienen de nosotros, de nuestras falencias, de lo que nosotros no queremos que a nuestros hijos nos falte, les falte o sufran o dejen de sufrir, y no le estamos ni siquiera poniendo expectativas con respecto a las capacidades de ellos, sino con Ujú, respecto a lo que yo pienso que él considero que debería de hacer. Entonces, estamos afianzando aún más el impostor. O sea, correcto. Y eso porque se llama, lo acabas de describir exactamente, Lisa, y eso se llama dentro de estos comportamientos relacionados con este síndrome, se llama miedo a ser descubierto o ser desenmascarado, tal cual. claro. Lo que tú acabas de decir, es como que me quite la careta y ¿qué pasa? Y eso los invito a que los papás lo practiquen. Pregúntenle a sus hijos, defínete. Ujú. O sea, cuando tú le preguntas quién eres, es una pregunta tan profunda, pero tan sencilla a la vez como pregunta, pero es extremadamente profunda. En la mayoría de los casos te van a decir, soy un excelente estudiante o lo que se le ha repetido que tiene que cumplir, pero incluso a veces ni siquiera tienen la manera de autenticar su propio nombre. Ujú. Entonces no hay características que estén relacionadas con sino a ese Ujú. impostor, a esa persona que me dijeron que yo tenía que ser.
Cuando tú muy bien Ujú, lo dices, en ese ciclo de crecimiento de la adolescencia, donde empieza una identificación, donde empiezo yo a generar mis propios criterios, donde empiezo a hacer incluso choque con esa expectativa, con esa realidad, que yo me empiezo a ver diferente, puedo ujú, sentir miedo y se claro, convierte en este síndrome de ese miedo para ser desenmascarado y que de verdad se den cuenta quién soy yo, ¿quién soy? que Y haya como una nunca me han respuesta aceptado, real. claro. Y entonces me da miedo porque yo siento que no me van a amar porque a mí me han dicho que la manera en que se me reconoce, se me valida, se me Correcto. dice muy bien, estoy orgulloso de ti, es por lo que yo hago y porque ellos me dijeron que esto era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y No, esa y pregunta además que que tú dices, yo he hecho feliz a los demás respondiendo en función a lo que ellos quieren y no exacto. verdaderamente a lo que yo. Entonces, viene en esas cabecitas, empiezan a suceder cosas como que yo los he engañado, yo no he dicho la verdad. Entonces Ujú, generan sentimientos de culpa. ¿Qué es lo importante? Empezar a determinar qué veo yo en mi hijo y qué tengo que empezar a resaltar para ir ujú, disminuyendo esa sobreexpectativa o esa expectativa que efectivamente no corresponde con el adolescente que tengo hoy. Puede haber exacto. sido con algunos atributos que como niño se presentaron, pero ese niño puede haber cambiado cuando se dio cuenta de quién era, cuando empezó a verse en el espejo a través de sus propios ojos y no a través de los ojos de papá, de mamá, de padres representativos, adultos representativos, entrenadores, profesores, ¿ok? Y sobre Paz, todo también saber que eso puede cambiar. Eso es algo que a mí, yo como adulta, acabo de cumplir 42 años, ¿ok? Que el día que, o sea, lo entendí hace como ayer, que puede cambiar. O sea, mis gustos, lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que me gustaba cuando yo tenía 15 años, no es lo mismo que 20, y no es lo mismo que 30, y no es lo mismo que 40, y no es lo mismo que 42. Y de eso se trata la vida, de ujú, evolución, de transformación. Pero claro, nos hemos etiquetado, nos hemos encasillado en yo soy así, a mí me tiene que gustar esto soy, esto lo he sido durante tantos años, que ahora de repente, si esto no me gusta, es como un para uno y para el que te rodea. Entonces poder también primero, obviamente, integrarlo nosotros como adultos, comprender que no es que está bien, es que es lo esperado, es que cambiemos, evolucionemos y progresemos. Y también poderle transmitir eso a nuestros hijos. Quizás cuando tú correcto, eras niño o niña, a ti te gustaba esto o eras esto, y a lo mejor ahorita estás descubriendo otra cosa. Dale apertura a eso. Dale correcto. con curiosidad, recibe esto nuevo, investiga, ve a ver si te funciona, inténtalo. Ah, no te gustó, prefiero volver a esto, o prefiero ya entonces eliminar esto y volver a ir a lo nuevo. O sea, y eso que tú estabas diciendo con el tema de quién soy, eso yo lo veo mucho también en mis sesiones con los atletas. Y yo puedo Ujú, pasar, o sea, 3, 4 sesiones con ellos tratando de identificar sus habilidades, sus fortalezas, sus ujú, características, y ellos lo único que me saben decir es con respecto a lo que hacen. No me exacto. saben decir quiénes son. Ujú, Ojo, entiendo, estamos en la adolescencia, hay unos que son hasta niñas todavía que están preadolescentes y es profundo, pero de ahí la importancia, porque me llegan mucho con el tema de que es que no tiene confianza, es que es ajá, insegura, es que la autoestima, y viene todo de lo que tú estás diciendo. Yo no puedo así tener es. confianza, no puedo tener autoestima de alguien que no conozco. Ujú, Para yo tenerle confianza a alguien, tengo que conocerlo. Me quiero tener autoconfianza mismo, tengo que conocerme. Tengo que conocer cuáles son mis correcto. fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis características, cuáles son mis... todo. Pero si yo no me conozco y nada más me identifico con el hacer, tal cual, soy buena estudiante, soy una buena Ujú, atleta, soy una buena hija. Y pues, ok, chévere, eso forma parte de tu fortaleza, chévere, pero tú como persona, o sea, ¿quién eres? ¿Eres amable? ¿Eres empática? ¿Eres que te gusta el arte, te gusta? Y irlos ayudando a que se vayan conociendo y reconociendo. Y eso es un ejercicio buenísimo para nosotros como adultas también. correcto. Irnos reconociendo por nuestro ser. Ajá. Pero nuestro ser verdadero, no esa careta impostora que nos hemos Sí, puesto. no, y Ojo, esos roles, complejo. esos múltiples roles que nos hacen decir, tengo que cumplir con esta expectativa, con este molde, con esta situación. Si nosotros como adultos nos cuesta, imagínense la adolescencia,
Porque, por Ujú, ejemplo, un caso muy típico, yo en estos días he tenido, particularmente en todo este transitar mío vocacional, yo he tenido dos muchachos, tres, brillantes académicamente, brillantes, o sea, casi han sacado el SAT, el examen del Estado, casi un score perfecto, traen un índice académico, o sea, impactante. Cuando yo empiezo a hacer la orientación vocacional con ellos es porque son chamos que no saben qué quieren, a pesar de que son ujú, excelentes estudiantes. Y cuando yo les digo, vamos a apuntar a este tipo de universidad, no, yo no creo que yo llegue. No, mm, es que yo no tengo suficiente porque yo no saqué el número más importante. Le digo, y cuando yo les enseño estadística, o sea, ustedes están dentro del 5% de la población de Estados Unidos que aplica a esas universidades porque cumples ya con esos requisitos. Muchos de ellos no se lo creen. Y cuando yo me volteo a hablar con los papás, miren lo que pasa. En la mayoría de los casos me dicen, es excelente estudiante, pero yo no lo creo capaz de poder seguir. mm. Es excelente estudiante, pero no hace ningún deporte. Es excelente estudiante, pero Siempre es hay que un pero. no alcanzó las horas comunitarias. O sea, yo digo, y ahí es Nunca es suficiente. donde los chamos me dicen, es que yo no puedo cumplir con ese perfil. Cuando yo No, les hablo de este síndrome del impostor, cuando yo les digo, vamos a quitar ese qué hacer o esa teoría o esos requisitos, ¿dónde te visualizas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo querías transitar la universidad? Por ahí empiezan ellos a entender, oh, ese va a ser como mi camino para yo reencontrarme. Porque, ¿qué ujú, pasa si esos adolescentes cumplen? Y eso sucedió muchísimo en nuestra etapa de la adolescencia, Alice, que, ay, mi papá era médico, yo tengo que ser médico, mi papá era abogado, yo tengo que ser ujú, abogado, y todo odontólogo, yo tengo que ujú, ser odontólogo, arquitecto, ujú, ¿por qué? Porque me tenía que encargar de la oficina, porque me tenía que, esa era la herencia que me había dejado, etcétera, etcétera. ujú. ¿Qué pasa si eso obedece? Lo estoy hablando desde el punto de vista vocacional, pero sucede en el ámbito familiar, o sea, de negocios, Claro, de comerciantes, de interrelación. deporte, de todo. Todo, ajá. Yo practiqué fútbol, usted tiene que practicar fútbol. Yo practiqué gimnasio, usted tiene que practicar gimnasio. Y cuando son Ujú. patulecos así, no saben hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos muchachos, el día de mañana, ellos se autodefinen como eso que les dijeron, pero no hay una pasión por hacerlo. No Claro. hay un objetivo que yo persiga. ¿Qué genera Ujú, todo eso? Y esto está escrito, o sea, esto es un ABC: ansiedad, estrés y por consiguiente, un adulto que yo tengo que sanar, que va a claro, traer momentos de depresión, que puede generar incluso, si no es bien canalizado, personas sumamente conflictivas, personas donde se les genera una serie de factores sociales, porque entonces yo no voy a ser suficiente, yo no encajo en ninguna parte, y se empiezan a aislar o se vuelven insoportables, porque como todo tiene que ser tan a la medida, ujú, no saben socializar, no saben tener pareja, no saben tener amigos, porque todo el mundo tiene que cumplir con requisitos. claro. Entonces, Son imagínense lo que perfeccionistas y estamos. exigentes con ellos mismos y con los demás. Pero es lo que tú estás diciendo, detrás de Así ese es, perfeccionismo excesivo, siempre atrás está ese no soy suficiente. O sea, detrás de esas así es. características siempre hay un no soy suficiente. Y claro, no soy suficiente porque lo que yo era o lo que yo soy no cumple con la expectativa de lo que me están diciendo y obviamente siempre tengo que dar más. O sea, Así no es. soy como ser suficiente, tengo que demostrar más algo que no soy y tal cual, pero es ese, no soy suficiente. Tal Ujú. cual esa frase. Ajá, pero Otro nos estabas diciendo factor, las características. ok, las características entonces son personas que obviamente tienen baja autoestima, son personas que representan baja claridad en qué es lo que quieren o cómo se definen, son Ajá. personas que presentan, y aquí hay un factor muy importante, el estilo o la personalidad de cada quien. Hay niños o hay Ujú, adolescentes que son introvertidos por naturaleza, porque es su temperamento. ujú, Esas personas, si no cumplen ante un coach, un profesor, unos padres que tienen una personalidad distinta a él, no ujú, cumplen con algunas características, el niño se va a ver forzado a ser quien no es. ujú, Entonces, ese miedo a desenmascararse es una característica que está basada fundamentalmente en el temperamento. Entonces,
muchas de las cosas que nosotros tenemos que tener principal respeto para que no se genere un síndrome del impostor es respetar el temperamento de nuestros hijos. Yo particularmente soy extrovertida. A mí me gusta hablar, socializar, compartir, hablar de mis experiencias, etc. Mi esposo no. ¿Qué pasa cuando mis hijos sienten que, como que ellos empiezan a definir, es que me parezco a mi papá, es que me parezco a mi mamá, es que no sé qué? Ahí nosotros como padres tenemos que decir y poner un freno y decir, No, no, usted es tú eres usted tú. y usted tiene un temperamento y usted tiene una Ujú. manera de ver las cosas que tengan influencia sobre tu modelo de crianza, sobre... Y eso es validísimo, ¿ok? Porque eso le va a Ujú. generar a ellos una identidad, pero no significa que yo no pueda respetar su temperamento. Entonces, Claro. mucho cuidado con esas características personales de esos muchachos que efectivamente buscan decir, hey, quiero ser reconocido por lo que yo soy, Claro. ¿ok? Y ahí vienen las comparaciones, o sea, ahí viene la Por comparación de, supuesto, eh, ojo, no quiere decir que, o sea, tu hijo tiene un temperamento, mi hijo, mi hija tienen un temperamento, completamente diferente los dos, por supuesto, pero no, eso no quiere decir que yo como madre quizás no le ofrezca algún tipo de herramientas, de recursos para que, bueno, para que si tú eres muy introvertido o introvertida, ok, mira, yo te puedo ayudar a gestionarlo porque, bueno, en la vida necesitas de algún tipo de gestión para estar con, o sea, para socializar. Pero es lo correcto, que tú dices, pero de ahí a que entonces yo espere que él o ella se paren enfrente de un escenario, ¿verdad? A decir una cosa cuando en realidad su temperamento es introvertido. Obviamente ahí le estoy aún más mayugando el hecho de decirle, no eres suficiente. No eres suficiente si eres correcto. introvertido y tú no eres capaz de ponerte ahí, pararte ante un escenario, no eres Disfrázate, suficiente. disfrázate en lo que yo quiero para que te conviertas en ese impostor. Ahí yo Exacto, estoy dándole herramientas para que ese síndrome aparezca, para que claro, ese porque síndrome, no hay autoestima, claro. así es. Y Entonces, hablamos de hay las dos preguntas, comparaciones. Uh-huh, correcto. Hay dos preguntas fundamentales. ¿Quién uh-huh, eres uh-huh, y cómo te sientes con esto que está pasando, con esto que estás sintiendo, con esto que se te está presentando como una meta? uh-huh. Porque, vuelvo e insisto, el cómo yo quiero que sea es distinto a cómo se siente ese chamo, de cómo se Claro. siente ese adolescente, que se está descubriendo, que se está autovalidando, que se está Mm, redefiniendo, porque yo siempre he sido definido durante la niñez bajo el parámetro de mis padres, de claro. esas figuras que efectivamente me acompañan y me dan una estabilidad para yo después volver a generar y seguir mi camino. Pero ¿qué es lo que Claro. pasa si yo no permito eso? Yo me vuelvo autoexigente, me desmotivo, me genero una baja autoestima y no respeto ese sentir, ese temperamento, y eso obviamente trae muchísimos conflictos de socialización. Y ¿Qué yo siempre podemos digo, hacer? cuando hablamos de esto, y otra vez vuelvo mucho a los deportes porque se ve demasiado en los deportes y me imagino que también se ve a nivel académico, bueno, pero lo que yo trabajo es el nivel deportivo. Y se lo digo a los papás y se lo digo a los atletas, el tema de las comparaciones. Cuando yo estoy comparándome con algo, Ujú. quiere decir que yo le estoy dando más valor a esto que a esto. O sea, si Ujú. yo me comparo contigo, quiere decir que yo te estoy dando más valor a ti que a mí. Me estoy desvalorizando, ¿verdad? Correcto, Para darte más valor a ti. Entonces, no se trata de que tú tienes más valor que yo. Se trata que las dos somos un valor y podemos congeniarlo. Y tú y yo lo hemos visto. O sea, mm, y lo hemos conversado. Tú para mí, o sea, tú me complementas porque tú tienes así es. cosas que yo no tengo. Tú eres más extrovertida que yo, tú eres más atrevida que yo, tú eres más, vamos para adelante que yo. Y por eso es que hoy en día tenemos este podcast, porque si por mí fuera, yo todavía estuviese haciendo 300.000 cursos para que todo saliera de manera perfecta. Así es, Yo puedo ser un poco más organizada que tú, entonces podemos tener un... Y ahí nos complementamos. Yo hubiese podido decir, no, pero es que Litven, ella es más extrovertida que yo, y no sé qué, y es que yo no sirvo, y ahí hubiese sido un choque. ujú, Yo siempre los invito a decir, no es comparar, es inspirar. Déjame ver qué me correcto. inspira a mí, Litven. Hablamos mucho de la envidia, que se ven tan feo. A mí una vez una amiga me regaló el tema de decirme, cámbiale el, el, o sea, la palabra envidia por quizás por añoranza.
por Ujú. inspiración. Por Entonces, deseo. Ujú. esa envidia a mí lo que me muestra es, Berro, ella tiene algo que yo quisiera tener y que yo soy capaz de tener. Entonces, vamos a trabajar para tenerlo a mi manera, no es a la manera de Linden, es a mi manera, pero yo lo puedo conseguir. O sea, esa envidia es una información de algo que yo puedo integrar a mi vida, pero velo como inspiración, velo como que tus otras compañeras de competencia, o sea, Ajá. de O de equipo, atletismo, de lo que digamos, fuera. que te inspiren. Mira, a mí me gustaría Ujú. integrar esto que tiene esta amiguita y yo no lo tengo, o esto y que te inspiren a ser mejor, pero no la comparación, porque en la comparación siempre le vas a quitar el valor a alguien. Y otra vez, no soy suficiente para llenar los zapatos de esta otra persona. Y ojo, nunca vas a ser suficiente entonces, porque nunca vas a ser la otra persona. Y nunca, No, exactamente, porque nunca vas a llenar ese disfraz, nunca vas a llenar nunca. ese cuerpo completo, porque no eres tú. Entonces, hay Exactamente. 5 factores que yo los quise escribir aquí de cómo Ujú, trabajar este síndrome del impostor. Ok, primero, debemos aceptar y reconocer los sentimientos que nuestros hijos nos planteen con relación a esas diferencias o a lo que no quieren seguir haciendo, a esa ujú, sobreexpectativa, a esa meta que nosotros estamos planteando con el cual no se sienten a gusto. Eso debemos reconocerlo y aceptarlo, porque no somos nosotros, son ellos los que lo son están ellos. sintiendo y eso es válido, ¿ok? Ujú, ¿Para qué? Para no desvalorizar lo que tú bien decías, para no ujú, comparar, para no decir, pero si eso es lo que yo he visto eso en ti, sí, pero ya va, y si yo no lo siento, es claro. distinto decir, yo te voy a acompañar para que te lo creas, a que yo te lo Ujú, voy a imponer porque yo lo veo. Eso es muy ujú, diferente. ujú. Segundo, construir una red de apoyo. En la adolescencia eso es fundamental, porque Sí. es ese sentido de pertenecer y no pertenecer por pertenecer, es pertenecer a algo que tú dijiste, algo que me agregue valor, que me complemente, no algo porque me acepte, porque use otro disfraz para pertenecer. Esos Ujú, niños que se consideran que no son, y ahí esto es un factor bien importante que lo quiero resumir muy rápidamente. Ese movimiento que ha habido de que soy 300 tipos ahora de sexo o trescientos ujú, mil tipos de orientaciones sexuales. ¿Es por qué? Porque no hay una validación del yo con mi ser, ujú, sino en función a alguna expectativa. Si yo no cumplo con aquello, entonces no soy heterosexual. Si cumplo con esto, entonces no soy homosexual. Pero es que si tampoco me gustan un solo lado, entonces soy asexual. Entonces, si no soy ujú, emo, si no soy no sé qué. O sea, hay tanta diversidad que ha permitido que entonces yo quiera encajar como sea en cualquiera de ujú. esas situaciones. ¿Qué es lo que Exacto. pasa? Si yo no busco un punto de apoyo, o un centro de apoyo, o un grupo de apoyo, en función a alguien que me complementa, que me haga ver quién verdaderamente soy, va a ser muy fácil que ese adolescente se desvíe. ¿Ok? Ujú, Eso es y tienen que ser personas de confianza, tienen que ser personas que me permitan reconocerme a mí misma y no me juzguen. Eso es muy ujú. importante. Otra cosa, celebrar los éxitos y los logros, así sean de este tamaño. Porque queremos celebrar es cuando sacan buenas notas, queremos celebrar cuando ganan un partido, Sí, queremos celebrar lo solo cuando macro. está aquí arriba, exacto. ¿Y qué pasa cuando salieron bien en un examen que les costó horrible, pero igual la materia la llevan con malas notas? ¿Qué Ujú, pasa cuando hicieron hoy un brinco, un salto, una actividad en el deporte que tenían 6 meses queriéndolo hacer y que había llevado a la práctica, a la práctica? Al final eso les dio resultado. Entonces, claro, esas esos pequeñas cosas, esfuerzos. eso hay que reconocérselo. Para nuestros hijos adolescentes es fundamental, porque si no sienten que si yo no logro la meta grande, entonces no estoy haciendo nada. Eso genera tremendo aspecto relacionado con el síndrome del impostor. Ujú, Y la cuarta, bueno, aceptar la imperfección como un hecho de la vida. Y eso tiene que ver con connotaciones religiosas, eso tiene que ver con connotaciones ahorita de las redes sociales, o sea, el único ser perfecto es Dios, o los perfectos están en Instagram, o los perfectos están en las redes sociales. La imperfección es un hecho que nos va a acompañar siempre, como tú bien lo decías. Yo no puedo ser perfecta en todo lo que hago, ujú. porque no, porque es imposible, porque nos desgastamos emocionalmente, porque no, que queremos ser mejor todos los días, ciertamente. Y esa es La nuestra imperfección gran lección, y eso que llamamos fracaso también, o sea, tal cual, y por, viene forma relacionado con la parte de la vida. imperfección.
Yo voy a Correcto. fracasar miles de millones de veces. Y es lo que te estaba diciendo al principio, de eso se trata, de poder evolucionar. Porque si yo vengo para acá y otra vez lo vuelvo con mis atletas, que ellos vienen aquí, que yo lo que quiero es, esta meta es que yo nunca en la vida pierda, no me ponga nunca nerviosa. Le dije, si tu meta para esta competencia es que tú no te pongas nerviosa, tú vas a fracasar, mami, porque nerviosa te vas a poner, porque si no te pones nerviosa no eres un ser humano, no tienes emociones. Entonces, hay que en ese tema o sea, hay que entender, hacer realistas las expectativas que Ujú. tenemos con respecto a qué queremos lograr, a qué queremos que sea la vida. Si yo pienso que mi vida va a ser toda perfecta y que yo jamás en mi vida me voy a equivocar, entonces es imposible. Entonces, Así es. traer a la realidad y a nosotros como padres también con este tema del positivismo tóxico, de que tú todo lo puedes, no hay nada imposible, La que lo mis papás, exacerbación. si yo pude, Ujú. tú puedes, no, hay veces que ella sí puede y yo no voy a poder. Otra vez el Correcto. tema de la comparación. Cada quien desde sus capacidades, sus fortalezas, como que sí depende de mí para yo poder lograr ese objetivo, pero saber que siempre voy a tener fracasos y de eso se trata, de poder aprender. Yo fracasé, aprendí qué hice, qué dejé de hacer, qué puedo mejorar, ok, ahí subo otro nivel y en este nuevo otro nivel vas a tener otro fracaso, ok, vuelvo a Correcto. aprender y así vas subiendo. Pero ahí acabas de decir algo muy importante, Lice, que es que el éxito forma parte de, o sea, el fracaso forma parte del éxito, porque si no, Claro, ¿cómo aprendo? Tengo que aprender tomando atajos, como caminos diferentes, probando alternativas, pero de una manera exactamente, consciente y sabiendo qué es lo que quiero hacer. ¿Ok? Y por último y exactamente. quinto, consejo para superar, obviamente, tiene que ser con buscar ayuda. ¿Ok? Si sentimos que nuestros hijos están bajando el rendimiento, no se reconocen a sí mismos, pasan mucho tiempo solos, se aíslan de manera acertada, no son capaces de ver lo que son, no responden a esas dos preguntas fundamentales. ¿Quién eres Ujú. y cómo te sientes? Tenemos que buscar ayuda. Miren, se los digo que tengo 9 años en esto y creo que es mucho más fácil, a pesar de que es retador, ayudar a establecer unas buenas bases en los adolescentes que tener que sanar a los adultos. Sí, Hacemos total. mucho daño en el camino si no estamos sanos. Hacemos, o sea, nos cuesta más después reconocer y trabajar sobre nuestras mejoras o nuestras áreas de oportunidad cuando somos adultos, porque nos creemos y este síndrome del impostor se vuelve mucho más grande. ¿Ok? Lo estamos Claro. enfocando en la adolescencia en este caso porque creo que es importante que lo reconozcamos y no esperemos a que llegue cuando ya la etapa del desarrollo es mucho más grande. ¿Ok? Y Así que otra vez, bueno, la vida esos es un son... continuo, viene de la niñez, la adolescencia y como tú dices, pues en la adultez es mucho más difícil reconocerme quién soy, qué quiero, porque Así es. aparte nos vamos llenando de roles. Y en ese tema de la ayuda, a nosotros como padres entender que aunque queramos ayudar a nuestros hijos, la mayoría de las veces no se va a lograr de la manera o sea, la mejor ayuda que yo siento que nosotros como padres podemos hacerle a nuestros hijos es buscarles a ellos otro tipo de ayuda, una terapia, un coaching, Ujú. nosotras mismas, yo misma. Yo soy Correcto. coach de deporte y yo acompaño a otros atletas y deportistas y yo no tengo la capacidad de coachar a mi hijo. Primero, ya yo lo he dicho aquí, él no quiere, él me quiere a mí como mamá, él necesita una mamá, él no necesita a su coach. Y segundo, porque no hay objetividad. Entonces, Correcto. busquémosle una ayuda externa, una terapia, un coaching, alguien externo con responsabilidad que pueda acompañarlos en este reconocimiento. Nosotros como padres, bueno, es lo que tú estabas diciendo, estas preguntas, estos Ujú. factores, ese respeto y sobre todo paternar y maternar desde lo que nuestros hijos cada uno son en su individualidad y no de lo que mis expectativas son. Entonces, siempre otra vez, volvemos a siempre a la conclusión. Primero, reconocerme yo, qué es lo que yo le estoy exigiendo a mi hijo, lo estoy aceptando, estoy reconociendo su temperamento, qué le estoy pidiendo, está en sus Correcto. capacidades o es algo mío. Entonces, la ayuda y la terapia creo que viene de las dos partes, pero eso sí es importante, porque hay muchas veces que los papás dicen, bueno, es que yo lo estoy ayudando porque yo siempre le digo que él puede, que tú, no importa lo que tú le digas, o sea, hay muchas veces, y sobre todo en la adolescencia, ellos no te van a parar Así bola. es, así es. No, y adicionalmente es que la ayuda no viene desde alguien que es mi círculo. Y eso es lo importante del síndrome del impostor, porque ese impostor siempre va a complacer, va a querer complacer a ese Claro, otro. En cambio, en ese punto de apoyo, en ese punto de ayuda,
está relacionado con el dejar ser, el que ellos se sientan en la posibilidad, en la apertura de decir, ok, ¡chu! Me quito este disfraz y soy quien soy. Exacto, Ahí es exacto. donde es muy importante esa ayuda en un momento determinado. Así que Es así. bueno, esto es un tema que queríamos compartir con ustedes para abrir los ojos y que a veces no digamos, es que están tercos, es que no me escuchan, es que no cumplen lo que... Ellos no ven lo que son. Escuchemos esto para que sepamos que muchas veces puede ser que ese síndrome está haciendo vida en nosotros y lo estamos llevando a nuestros hijos y lo que estamos haciendo es poniendo ese monstruo mucho más grande. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir este espacio y nos vemos en otro punto de encuentro.